tal chicos? ¿Cómo andan? En este video vamos a explicar dos conceptos fundamentales de termo que son calor y trabajo. Bueno chicos, en este video vamos a hablar un poco de dos conceptos muy importantes que son el calor y el trabajo. En termodinámica, como dijimos, tanto el calor como el trabajo son energías de transferencia, es decir, que entran o salen del sistema. Primero vamos a empezar por definir el trabajo. En las primeras materias de física definimos el trabajo como el producto de una fuerza dada realizada en una dada distancia, es decir, es el producto del vector fuerza por el vector distancia. Después, con el pasar de la materia, vamos a ver que tiene alguna equivalencia con un tipo de trabajo que vamos a definir más adelante. En termodinámica, particularmente, consideramos que el trabajo es una energía que se transfiere hacia o desde el sistema a través de su frontera. Es decir, que es una energía transferida asociada a un dado proceso, ¿sí? Como toda forma de energía, tiene dimensiones de energía, es decir, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado si estamos hablando del sistema internacional. Y se denomina potencia a la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, es decir, que a estas unidades todavía las dividimos por la unidad de tiempo y nos quedaría kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cubo. Hay tres modos de trabajo que tendremos en cuenta durante el dictado de la materia. Uno de los más importantes es el trabajo presión-volumen o trabajo de compresión-expansión. Luego también tendremos en cuenta el trabajo eléctrico y así también el trabajo de eje. Vamos a definir cada uno de estos. El trabajo de compresión-expansión, como les mencionaba antes, es equivalente a la definición de trabajo que habíamos hecho en Física 1, ¿sí? Una fuerza en una distancia dada, que si pensamos que la presión es, la fuerza es presión por área, tendríamos presión por área por el diferencial de X, es lo mismo que presión por el diferencial de Bohr. Por lo tanto, nos quedan dos expresiones equivalentes. Y el trabajo se calcula como la menos integral de la presión por el diferencial de volumen. El signo menos tiene que ver con la convención de signos que ya mencionamos en videos anteriores, donde si realizamos un trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo, y si el sistema realiza trabajo sobre el entorno, el trabajo es positivo. Por otro lado, el trabajo eléctrico lo definimos como el trabajo que hace una determinada corriente por un dado voltaje, ¿sí? Si acá tenemos, por ejemplo, un voltaje de 5 volts con una dada corriente que pasa a través de una resistencia, lo que podemos calcular es el trabajo, o en realidad este puntito de aquí arriba significa trabajo por unidad de tiempo, es decir, tiene unidades de potencia. Esta sería la potencia eléctrica que se da por esta diferencia potencial con esa dada corriente con una determinada resistencia aquí. Análogamente definimos también la potencia de eje o trabajo de eje por unidad de tiempo como el producto del torque por la velocidad angular, ¿sí? Y un caso típico que les muestro aquí es básicamente un motor de agitación de un dado reactor. Bien, ahora vamos a definir el calor. También el calor es una energía que se transfiere hacia o desde el sistema a través de su frontera, al igual que como definimos el trabajo. Es decir, que es una energía transferida asociada a un proceso entre dos estados termodinámicos.
pero a diferencia del trabajo, el calor se origina por una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno, ¿sí? Es decir, que podemos entregar calor al sistema o sacar calor del sistema de acuerdo a la diferencia de temperatura que haya entre el sistema y el entorno. También el calor tiene dimensiones de energía, es decir, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado en el sistema internacional, y denominamos potencia calorífica a la energía por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, la energía calorífica por unidad de tiempo. Y vamos a definir una palabra específica que la definió Lord Rankine, que es que los procesos en los que no hay intercambio de calor los vamos a denominar adiabáticos, ¿sí? Hay tres formas de transferir calor a un sistema. Una es por conducción, es decir, por contacto entre dos objetos con diferente temperatura, ¿sí? La energía cinética promedio se transmite por choque entre las moléculas de un objeto al otro hasta equilibrarse las temperaturas, eso se denomina conducción. El calor por convección es el calor que se da por el movimiento propio de la materia, es decir, transportar una masa de materia con una determinada energía cinética promedio de las moléculas desde el exterior, por ejemplo, del sistema al interior del sistema. En ese caso estaríamos transfiriendo calor por convección, ¿sí? Lo mismo si sale materia del sistema que se lleva su energía calorífica. Y por otro lado, la última forma de transferencia de calor es el calor por radiación, que se transfiere a través de ondas electromagnéticas. Una de las formas más simples de verlo, por ejemplo, es en un horno microondas, ¿sí? Donde lo que hacemos es transferir básicamente ondas electromagnéticas en la frecuencia de la microonda, que tiene la capacidad de aumentar la energía cinética de las moléculas de agua. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva que la definimos como la cantidad de calor necesaria para aumentar un grado de temperatura de una determinada masa de sustancia. Por eso decimos que es una propiedad extensiva, porque depende de la cantidad de masa de sustancia que queramos calentar, ¿sí? No es lo mismo el calor necesario para calentar 1 kilo de agua que para calentar 10 kilos de agua, ¿sí? Tiene unidades de energía por temperatura, o bien del mismo modo que definimos antes, energía es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado o sobre grado Kelvin, particularmente para el sistema internacional. Y puede interpretarse como una medida de la inercia térmica, es decir, no es lo mismo si estamos calentando una masa de aceite que una masa de agua. ¿Por qué? Porque básicamente la capacidad de adquirir energía térmica va a depender de la sustancia, ¿sí? Luego definimos el calor específico como una propiedad ya intensiva. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es dividir la capacidad calorífica que definimos antes por la unidad de masa. Entonces, el calor específico se define como el calor necesario para aumentar 1 grado la temperatura de una masa unitaria, es decir, de, por ejemplo, 1 kilogramo de una sustancia. Más adelante en la materia definiremos el calor específico a presión constante y a volumen constante.